Feliz y contento, de verdad emocionado por esta oportunidad de estar aquí con nuestro... Es un intelectual de la romana, un historiador, escritor, poeta, ensayista, abogado, de todo, ¿verdad? No tanto. Y de verdad que me siento honrado. Unos temas interesantes que vamos a tratar, vamos a verlo cómo abarcamos sin ser tan extenso. Y de verdad que quiero darle la bienvenida a nuestro amigo y para mí un honor recibir al señor Jarvis. eh, yo siempre lo confundo a usted con Fello Alberto Jarvis, Mi hermano. que es su hermano, que fue mi profesor en la iglesia, fue mi profesor de teología en la iglesia. eh, y de verdad que aprovecho para darle un saludo a su hermano, Fello Alberto Jarvis, y yo estoy ahora con Rafael Jarvis Luis. Luis. Lo logré. Así es. Bienvenido a este conversatorio. La visión de esto, y vamos a iniciar antes de que primero usted nos dé algunos detalles de usted, de su persona, eh, su vida aquí en la Romana, brevemente, para entonces entrar a la parte que queremos también destacar, que es la historia de la Romana. Bueno, mire, yo nací aquí en La Romana, en el barrio de Tocones. Ese para la juventud, muchachos de la nueva generación, ese es un sector ya desaparecido que estaba ubicado al oeste de lo que es hoy la escuela Abraham Lincoln del Central Romana, en esa zona. Del otro lado del sector O de sea, que usted nació en la zona de los ricos. Bueno, pero no soy rico. Realmente la costa está cerca Sí, claro. y nací ahí. Mi familia vivió en Chicago cuando desalojaron esa zona del Central Romana. Vivimos en Chicago cuando mi padre dejó de trabajar para el Central Romana. Que me gustaría que aprovechara y diera el nombre completo de su padre, su madre, Claro. para que la gente... Mi padre es Ramón Jarvis, muy conocido en la ciudad como El Bate. Mi padre trabajó en el Central Romana. Mi madre, Orfelia Juana Luis, conocida como Fanny. Ellos tuvieron 3 hijos. Ramón, el mayor, Fello Alberto, que fue su profesor, y yo, que soy el menor, Rafael Jarvis. Pues de ahí nos fuimos a Sabica, donde tenemos todavía la propiedad, y de Sabica me fui a la capital a estudiar en el año 2006 y, perdón, en el 1986. Me fui a Santo Domingo, estudié la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y luego de ahí he hecho 3 maestrías en Historia y tengo un doctorado en Historia en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Esa es la situación. Ese es el problema. Bueno, yo lo veo como una situación. El nombre de la romana, porque hay varias versiones. La versión que usted maneja, que usted entiende de dónde sale el nombre de la romana. Mire, realmente es después de haber resuelto el problema, resulta sencillo, pero no resultó muy sencillo cuando uno se enfrentó a tratar de resolverlo. ¿Por qué? Porque en la documentación oficial de la época trujillista, el señor Vicente Tolentino Rojas, que escribió un trabajo sobre la división territorial de la República Dominicana, decía que el nombre de la romana provenía de una balanza que se había instalado al lado de las rías romanas. Y todo el mundo pensaba que real y efectivamente era por la balanza que se le había dado el nombre a nuestro pueblo. Pero resulta que cuando uno hace un análisis lógico,
utilizando aquellos conocimientos que nos enseñaron en sexto curso de la recta numérica. Usted tiene, por ejemplo, en la recta numérica el 0, tiene los números negativos a la izquierda y los números positivos a la derecha. Entonces usted dice, bueno, ¿y cuándo se utilizó la balanza y en qué lugar? La balanza se utilizó a mediados del siglo XIX en un negocio de un señor apellido Pon, que estaba ahí en las inmediaciones de la ría. Entonces usted dice, muy bien, mediados del siglo XIX, 1850, se pudo haber usado la balanza ahí, perfecto. Pero cuando uno sigue buscando hacia los números negativos, más atrás, porque los números negativos, como los enteros positivos, son infinitos. Entonces usted sigue retrocediendo y se da cuenta que en el año 1659, se encontró un documento en el Archivo General de Indias en donde se hablaba de que en las rías romanas se había encontrado un balandro quemado y las autoridades habían enviado a unos marineros a revisar aquello, a ver qué era lo que había ahí. De modo que ya aparece la ría con el nombre de la romana. Efectivamente, en unos documentos, en el primer plano que se hizo de la isla, que lo hizo un señor apellido López, un español, aparece ya el nombre con la ría con el nombre de la romana. Época en que no había posibilidad de que se usara la balanza, porque no había ese negocio. ¿En qué exactamente? No había sentido. O sea, lo que usted dice tiene sentido, porque ya la balanza, ya el nombre lo tenía, más sin embargo, la balanza no pudo haber existido porque no había en qué usarla aquí. Correcto. Entonces, se deduce, lógicamente, es un nombre español, del idioma español, que fueron los españoles que le pusieron el nombre a la ría. ¿Por qué? Bueno, porque si usted observa de toda la llanura oriental, toda la llanura desde la capital hacia el este, todos los ríos y rías que hay tienen nombre indígena. Tenemos, por ejemplo, el Osama, tenemos el Macorís, tenemos posteriormente el río Cumayasa, luego tenemos el río Quiabón, que es un nombre indígena, pero este no es un nombre indígena. ¿Por qué no es un nombre indígena? Bueno, porque los indígenas que se ubicaron en la parte de nuestra isla vinieron de un lugar llamado Mato Grosso, Brasil. Y ahí fue que vinieron, remontando todo el Orinoco, vivieron en una parte de lo que es el Orinoco, la parte de lo que es hoy la República Bolivariana de Venezuela y parte de lo que es la República de Colombia, cruzaron el Mar Caribe y se asentaron en nuestra isla. Un lingüista portugués que ha estudiado la lengua de estos indígenas ha determinado que ellos no tenían rey ni ley, y efectivamente, porque era una cultura ágrafa, no tenían ley escrita. Por tal razón, ellos no usaron ni la letra R ni la letra L. Por tal razón, los indígenas no pudieron haberle puesto a nuestro pueblo el nombre de la romana. De modo que queda claramente que es un nombre que lo pusieron los españoles. O sea, usted certifica en base a sus estudios, investigación, que el nombre de la romana viene a raíz de la visita de los españoles. Correcto. ¿Cuándo pudo haberse hecho ese acontecimiento de que ellos le pusieran el nombre? Cuando se produjo la pacificación de la región este, cuando Bando, 1502. A partir del 1502 a 1509, cuando empiezan a pacificar
el cacicazgo de Higüey, que lo dirigía Cotubanamá, por ejemplo. Vinieron tropas por el mar, pero vinieron tropas por tierra. Y es probable que algunos de los que incursionaron por la tierra fueran de la región de Andalucía, que justamente ahora, hace ya desde el siglo XVIII, existe en Andalucía. La Andalucía es una región española que está en el sur. Hay un pueblo llamado La Romana. Y entonces, en el siglo XVIII, el monarca español le dio un título de nobleza al marqués de ese lugar. Un señor de apellido Novelda le dio el título de marqués de La Romana. Y todavía el pueblo está ahí. Y es muy probable, por ejemplo, que alguna persona de ese lugar viniera en esa expedición de soldados enviados por Obando en 1502, 1503, 1504, 1505 a pacificar o hacerle la guerra a Cotubanamá. La información más precisa que yo tengo sobre ese particular, aunque hay que seguir investigando, es un trabajo que hizo un historiador alemán. Un historiador alemán determinó el origen de 40.000 personas de las que vinieron en los primeros viajes posterior a Colón. Y ha determinado, por ejemplo, que más del 70% de los que vinieron de esos 40.000 pobladores que vinieron al continente, pasaron por aquí, eran de esa región de Andalucía. De modo que de manera, por probabilidad estadística, podríamos podríamos poner como hipótesis de que indudablemente el nombre de nuestro pueblo lo puso alguna persona de esa región. Una pregunta más, profesor. Primero, usted conoce a Alfonso Trinidad, un historiador. Mi amigo. Sí. ¿Ustedes han confrontado esa historia, puede decir, esa narrativa? Sí, claro. ¿Y él está de acuerdo con esa posición? Hemos hablado. Pero entonces, ¿por qué la balanza cogió tanta fuerza, que de hecho usted googlea y lo primero que sale, la romana sale de una balanza que se ve? O sea, ¿por qué tomó tanta fuerza? La primera enciclopedia dominicana que hicieron Franklin Franco, el licenciado Franklin Franco y el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, la primera enciclopedia dominicana que hicieron ellos se fundamentaron en lo que decía Vicente Tolentino Rojas, el papá de Hugo Tolentino Díaz. Okay. Y entonces eso se enseñó en todas las escuelas, porque esa enciclopedia se publicó en los años 70. Y es más fácil, ha habido también una discontinuidad, que déjenme decirle, por ejemplo, que yo aplaudo las iniciativas suyas con respecto al interés que usted ha tenido por este pueblo, por La Romana. Que usted, por ejemplo, ha estado apoyando la cultura, ha estado apoyando la historia y a los jóvenes de este pueblo. Lo que pasa, profesor, es que aquí ha habido una mala interpretación de una función de una alcaldía. La gente entiende que la alcaldía solamente es recoger desechos, recoger basura y ya, calle, tapar hoyo, recoger basura. Claro, eso es lo básico y está establecido en la ley 176-07, es nuestra responsabilidad, pero también hay un capítulo de cultura que está también en la propia ley 176-07, pero también hay un capítulo de deporte. Entonces, la romana, si nosotros no trabajamos la cultura en la romana, estamos perdiendo nuestro tiempo. Claro. No estamos haciendo nada, estamos echando todo nuestro esfuerzo en un saco roto. Entonces nosotros, es de interés de esta alcaldía, de nosotros como alcalde, trabajar la parte de cultura. Necesitamos trabajar la cultura. A veces uno
se pone a chequear comentarios en las redes, en lugares, que el alcalde, que esto, y dicen, señores, la alcaldía no es solamente desecho, la alcaldía no es solamente, no, la alcaldía tiene, tiene muchísimo trabajo. De hecho, yo anhelo que la ley sea modificada y se modifiquen otras leyes que tengan que ver con la municipalidad. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en Europa, las alcaldías son los jefes de la policía, dirigen salud, los hospitales son municipales, todos tienen que, o sea, las alcaldías tienen todo esa prerrogativa, ¿me entiendes? Son verdaderamente autoridades. Más sin embargo, aquí solamente estamos enfocados en la basura, en los hoyos, ¿y qué más? En los mercados y cementerios. Más sin embargo, no es así. Los primeros pobladores de la Romana, ¿dónde inician? ¿Dónde inician geográficamente las primeras personas que hicieron vida y se iniciaron en la Romana? Muy bien. ¿Y qué familias fueron esas? Si se puede identificar alguna familia. Sí, sí. Mire, los primeros pobladores de la Romana se ubicaron en lo que se denominó la cueva. ¿Dónde queda la cueva? La cueva es Río Salao, un poco más arriba de Río Salao. Entonces, en esa inmediación... Profesor, ¿cuántos años usted tiene? Yo tengo 60 años. Ok, sí, siga. Yo nací en el año 1964. Lo que sucede es que... Pero usted se puso a estudiar, a investigar. De estudiar, sí, de tener... bueno, muy bien. Entonces arrancamos en la cueva Río Salado. Sí, un poco más arriba. He visto documentos que señalan de un lugar que estuvo ubicado en la zona occidental, o sea, en la parte de aquel lado de la ría o del río Buenavista Norte, como dicen ahora. No, Borojol. Así Más adentro okay. de Buenavista Norte había un sector que se denomina Borojol. Okay. Por ejemplo, un poco más arriba de Borojol, sí, más allá está un lugar que le llamaban La Luisa. Que así se llama todavía. Ok. Que hay que el vertedero de... Hay un vertedero allá. Entre La Luisa y Borojol, por ahí. Que ya no es vertedero, es un transfer. Sí. Había un lugar llamado Cantón. Sí, yo he escuchado ese nombre. Bueno, ahí se ubicaron unos... Creo que Cantón. Cantón. Sí. Ahí se ubicaron de los primeros habitantes. Luego se mudaron a la otra parte, o sea, la parte este de la ría. En el Espinillo, la parte del Espinillo, que relativamente no está demasiado lejos de ahí, ahí había, por ejemplo, corte de madera. Y yo leí un trabajo... Un cerrajero, ¿cómo es el término? Aserradero. No, sí. era hacha, que se cortaban la madera. Ah, ya. Un hachadero, entonces. Había ahí el papá del señor Ciprián Veras, que tuvimos el honor, municipio honorable, un señor honorable de la logia y que se superó, era un individuo humilde, pero se superó, escribía para el periódico de más vieja tirada que hubo en la Romana, que se llamaba La Antorcha, periódico que se fundó en el año 1942. Que fue el primer periódico de la Romana. ¿No fue el primero? No fue el primero. El primer periódico de la Romana fue Los Mosqueteros, okay, que tiraron 10 números y fue en contra de la invasión de los Estados Unidos. Okay. Entonces, eso fue en el año 1916. Es el primer, y lo escribían a manos. El asunto es que él dice, don Betilio Ciprián Veras, que en la década de 1840 el papá tenía un pequeño negocio ahí en el Espinillo y que había gente en la zona, y posteriormente, finalizando el siglo XIX,
algunos individuos donaron estos terrenos. Eran algunos del Ceibo, el presidente Ulises Heró tenía terreno en esta zona también, y todo ese terreno abarcó 2 caballerías de tierra. La caballería es una medida de tierra que se utiliza en Cuba, y ellos donaron ese terreno. A principios de siglo, año que ahora no logro precisar, estaba aquí en el país un ingeniero francés apellido Thomaset, y le encargaron a Thomaset que hiciera el plano de la ciudad. Yo tengo una copia de ese plano. Pero mire, es un material inédito, ¿no? Deberíamos nosotros tener por lo menos una réplica para nosotros poder, porque tenemos una visión de colocar en todo el edificio material, cosas que alusiva Sí. a el origen nuestro, Sí. a todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, de donde venimos, todo eso. Claro. Y sería interesante que usted pudiera aportarnos. Sí, puede contar usted con él. Excelente. El asunto es que Thomaset, y para que la gente que está escuchando esta entrevista lo tome en cuenta porque es fácilmente comprobable. Thomaset hizo el plano de la Romana en donde las calles quedaran norte-sur, sur-este, de sur a norte y de este al oeste. La Romana viene creciendo del río o de la ría hacia el oeste. Y sigue así mismo, eso Y no va se a ha seguir parado. creciendo y creció del sur al norte y va a seguir creciendo. Entonces, con el ingeniero apellido Jansen, ubicaron que las esquinas formaran ángulos de 90 grados. Las esquinas, por ejemplo, hasta la calle, en este caso, mirando hacia el este, hasta la Gastón Fernando del Igne, por ejemplo, y hacia el norte hasta la Padre Abreu. Si usted observa nuevamente ese perímetro de la Romana, usted verá que son calles que tienen 90 pies de ancho y que en las esquinas las calles forman un ángulo de 90 grados y que se dejó el espacio del parque y el espacio de la parroquia para construir precisamente el parque y construir la parroquia. Y entonces ese es el plano de la Romana. Posterior a ese plano, si ustedes observan lo que son las calles al norte de la Padre Abreu y al oeste de la Gastón Fernando del Igne, por ejemplo, no tienen ya esa regularidad. Las que sí se prolongaron, como fue por ejemplo la calle Duarte, donde se ubicó también el espacio para el cementerio municipal, que es el cementerio que Exacto, está... Duarte con Gastón Afelín entre la Tiburcio, Exactamente, R. Paulino. Porque eso era las afueras de la ciudad. Estaba lejos, es increíble. Sí, eso era las afueras de la ciudad. Ahora es el mismo centro, el mismo corazón de la ciudad. Así es. ¿Cuándo inicia ya la parte de la municipalidad organizada? En el sentido de que inicia el ayuntamiento, inicia ya la regulación, el primer alcalde, toda esa parte. Esto es para que, en conmemoración a los 124 años que celebra la alcaldía de La Romana, estamos con una breve entrevista con un historiador y el doctor Harvis. De verdad que nos sentimos bendecidos por usted, sus conocimientos, su aporte a la municipalidad, y estamos poniendo en contexto a todos nuestros municipios que están viendo esta grabación o esta entrevista para los fines de que usted pueda entender el sentido. El 31 de julio se está celebrando 124 años de haberse creado este municipio, esta alcaldía, y estamos aquí haciendo una remembranza de todo lo que tiene que ver con esa gran historia que tiene nuestra Romana.
Entonces le decía, ¿cuándo inicia? ¿Qué fecha? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Y quiénes fueron, aparte del alcalde? Si se puede recordar o puede mencionar algunos de los regidores que en ese momento honoríficamente eran que funcionaban. Sí, mire, eso se da en un contexto en que al finalizar el siglo XIX, el presidente Ulises Heró, que era un individuo muy visionario, él había empezado la guerra en Cuba. La última etapa de la guerra de independencia de Cuba había iniciado en 1895. Y entonces algunos capitalistas cubanos salieron de Cuba. Y uno de ellos, Enrique Dumois, se instaló aquí en La Romana. Donde está la Casa de Puerto Rico, hacia el norte de la Casa de Puerto Rico, donde hay un complejo habitacional que antes era del Central Romana, no sé si todavía sigue siendo eso del Central Romana. Ahí en ese lugar se ubicó la refinería de petróleo. 1896 se le dio la concesión. Entonces, Ulises Heró le dio gran importancia a la zona y mandó a Francisco Richet Ducudrey con la condición de comisario especial para que le diera las facilidades del gobierno al señor Dumois. 1899 desaparece Ulises Heró y sigue todo ese proceso económico que ya venía caminando, no de Heró, ya antes había un movimiento económico en la zona, aquí en La Romana, ya lo había. Ya nosotros hablamos hace un momento que al mediar el siglo XIX, 1850, ya había una balanza en un negocio de un señor apellido Pons, y que Juan Nepomuceno Ravelo, uno de los compañeros de Juan Pablo Duarte, padrino de Duarte en el matrimonio de Ravelo, Duarte fue padrino de él. El papá de Ravelo tenía un negocio también aquí en el muelle de La Romana, 1850 estamos hablando. Finalizar ese siglo, Heró manda a Richet Ducudrey como comisario especial. Muere Heró, Richet Ducudrey se queda en la zona y entonces empiezan a darle forma a esto. Y en el año 1901 crean el primer ayuntamiento. Ese ayuntamiento lo presidió, fue síndico, era una de las personas más prestantes que había. En ese momento, ¿cómo se hizo la escogencia de esa persona? Eso fue por consenso, porque en ese momento existía el concepto de la palabra. Si yo le decía a usted que vengo mañana, por ejemplo, aquí a su oficina, y usted me decía, yo lo voy a recibir a las 4. A las 4 yo estaba aquí y usted me recibía. No teníamos que estar buscando testigos, etc. Entonces hubo un consenso porque el señor Pereira era propietario de terrenos que habían aquí en La Romana. Ese sector que se llama Villa Pereira era de ellos. Entonces, él fue seleccionado como presidente, como síndico de ese ayuntamiento, el primer síndico. Ahora no recuerdo cuáles fueron los otros miembros que integraron ese ayuntamiento, pero la primera misión que ellos tuvieron fue la de organizar la educación. Y hubo varias escuelas con varios alumnos, de los cuales yo tengo la lista de los que eran alumnos de todas esas escuelas de ese momento, 1901. Sería interesante que podamos tener un trabajo para que se presente el 31 con relación a esto. Es interesante. Yo le prometo escribir unas notas, aunque sea una cuartilla, Sí, correcto. relativa a ese primer ayuntamiento. Exacto.
se la haré llegar para que se pueda, que las personas de nuestro pueblo se enteren de cómo fue todo aquello, quiénes fueron los que integraron ese primer ayuntamiento y cuáles fueron de las primeras funciones que realizó ese ayuntamiento. ¿Cuándo se inicia ya la edificación del edificio, o sea, de la alcaldía, de este local? De este edificio donde estamos ahora. Sí, pero me parece que no fue aquí que se inició, ¿o sí? No, mire, Porque tengo una información, si usted me la confirma, sí. que donde estaba en rentas internas, en la casa. Sí, sí, al lado del Club Social Romanense. Exacto, que no existe tampoco. No, no. Que ese edificio de los Morales, que ese señor... Que está al llado de la Casa de la Cultura, para que la gente entienda. Donde está la Casa de la Correcto. Cultura, que es la Duarte con Ducudrey, Con Francisco Richard Ducudrey. esa esquina ahí, ese tramo ahí, ya próximo a Juan Julio Valle Asociado, Sí. exacto, esa parte ahí, me informa que ahí fue que inició la alcaldía. Si es así o no es así, me podría confirmar. Que después entonces se instaló impuestos internos, sí, rentas correcto, internas. rentas internas, porque era el centro de la ciudad. Donde está hoy, por ejemplo, y escúcheme que disgregue un poco para darle un poquito de información a nuestros oyentes. Donde está hoy el cuerpo de bomberos, eso era realmente al lado, la plaza de armas. Ajá. El local que usted rescató, que los miembros de Viernes Sí. le solicitamos Hacer el monumento, para hacer el monumento el 14 a de los junio. héroes del 14 de junio, que tenemos Tiene su, 5 héroes. tiene su sentido hacerlo ahí, por la parte histórica que representa esa área. Bueno, de eso le van a hablar en privado, sobre ese particular, porque se ha hablado, pero no quiero disgregar demasiado. Sí. El asunto es que ahí donde está el cuerpo de bomberos, funcionó la policía. Y como usted bien dijo hace un momento, la policía pertenecía al municipio. O sea, estaba bajo la sindicatura. O sea, en ese momento estaba la sindicatura, mira. Sí. Empezamos bien. Sí, correcto. No, es correcto lo que usted plantea. Y entonces, no es de dudar que más abajo estuviera el ayuntamiento. Esa información realmente no tengo No está muy clara. pleno dominio Exacto. de ella. Ahora, frente a ese lugar donde usted señala, existía uno de los hoteles más importantes que había en la Romana en los años 20 y 30, que era el Universal, de don Pompeyo Cabruja Viñas. En la parte del frente estaba el Hotel Universal. Entonces, lo que sí yo he podido observar en los documentos es que en los años de Horacio Vázquez, finales de Horacio Vázquez, 1928, a los primeros 2 años del régimen de Trujillo, 1932, el ayuntamiento funcionó en una casa de un señor apellido Dimes, de Elías Dimes. Y hay un contrato, yo tengo el contrato, en donde se decía a qué se obligaba él y a qué se obligaba el ayuntamiento. Yo tengo una foto de ese ayuntamiento, de la casa donde funcionó ese ayuntamiento, que se la podríamos ceder para los fines de hacer la galería que usted se propone, para que el pueblo conozca su historia, porque eso no es... Es que nosotros no podemos seguir como vacíos, no estamos vacíos, aquí no tenemos nada que podamos decir esto de nosotros, esto somos nosotros, nuestra identidad, tenemos que... Exacto. De lo nuestro. Exactamente. Por eso, precisamente, en el año 1982, el licenciado Tony Altagracia, Ramón Antonio Altagracia, queridamente Tony, conocido por el pueblo, Tony Altagracia, el hijo del profesor. El hijo del profesor. Cordones, un municipio, el profesor Cordones. Que él participaba en todas las clases sociales, en todos los niveles. Correcto. Ya tengo la historia. Nosotros
en El parque se dividía en clases sociales. Sí. Un extremo eran los de la clase alta, otro extremo. Y el profesor, al ser profesor, le daba la facultad de que podía manejarse en todos los niveles. Señores, yo estoy en esto, Sí, él conoce bien la sociología social. estoy analizándola, estoy estudiándola porque a mí me interesa tener ese domingo. Por eso lo de los domingos se está motivando y la gente está viniendo y lo están disfrutando y de verdad queremos replicar eso en todos los parques, que mientras vayamos abriendo parques queremos ir replicando esto para que la gente tenga sus espacios Eso es muy de importante. cultura, de ambiente sano. Precisamente para concluir con la idea que inicié con el amigo y compañero Tony Altagracia, en el año 1982 nosotros tuvimos una reunión, él, el profesor Pedro Pereira y quien le habla, y nos formulamos una pregunta. Esa inquietud que usted y su equipo ha puesto sobre la mesa de resaltar lo que es el espíritu romanense. Nosotros nos lo preguntamos. ¿Y cuáles son los caracteres, en ese momento dije, cuáles son los caracteres de identidad del pueblo de la Romana? Y de ahí surgió una reflexión que nosotros todavía veníamos discutiendo en el trabajo, en el trayecto de nuestro viaje de hoy, porque ya tenemos un trabajo escrito sobre ese particular, sobre los rasgos de identidad del romanense, por ejemplo. Y entonces, uno de esos elementos precisamente es el parque. Ese es un elemento geográfico del cual usted, de Si una usted quería manera ver a alguien, muy atinada, solamente tenía que esperar el domingo. Yo tengo que verme con fulano, no sé dónde vive ni trabaja ni nada. Entonces, el domingo usted se sentaba ahí. Ah, fulano, yo quería verte. el parque, Eso funcionaba. correcto. Y no cualquier día. Usted venía al parque, dame ir al parque para ir a ver si me encuentro con fulano. Y funcionaba así. Sí. El parque era un punto de encuentro. Ey, señores, pero dígame que es así. No, pero es que es realmente eso. Y nosotros lo reflexionamos en el trabajo que escribimos. Para no hacerle demasiado extensa esta entrevista, Sí. no vamos a entrar en detalles. Para que si por una u otra razón se publica el material, la gente Lo pueda aprovechar. pueda leer y entender con exactitud todos los elementos que hace que eso sea así como usted señala. Exacto. Pedro A. Pereira, ya usted explicó que fue escogido por su nivel de honestidad, Prestancia social. prestancia social. Sí. Me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque también debemos recuperar eso. Miren quiénes eran que dirigían los destinos. Eran prestantes, Correcto. figuras con palabras. Entonces ahora tenemos un problema de que los políticos somos mentirosos, que robamos, que atracamos, que hacemos de todo lo malo. Aunque yo estoy incluido porque No, usted se ha a mí se me expresado. pega todo. Usted se ha expresado bien porque usted es un político. Yo no me llamo, Está no me gusta defendiendo su decir que soy político porque me falta mucho todavía para llegar a hacerlo. pero está en el camino. Pero estoy en el carril, pero me gustaría como que empezáramos a trabajar esto, que sean prestantes, que sean personas de nivel, que ejerzamos la política, que seamos personas que la palabra sí, que sí, que cuenta con esto, o eso no va, se puede, no se puede, vamos a trabajar esto, vamos a hacer aquello. Mira, sí, mañana a las 10 te voy a recibir, como usted dijo, y estaban a las 10 menos 15, ya ahí, o sea, es el sueño que tengo para mi pueblo, la Romana, que podamos lograr que personas de respeto, personas que, como decían antes, que le pese el ruedo de los pantalones y de las faldas, que vengan a ejercer y a trabajar la política para que podamos sacar en este caso la ciudad, porque es lo que me incumbe ahora mismo. Entonces,
El nivel de prestancia de don Pedro A. Pereira, brevemente. Mire, don Pedro, posteriormente, de las informaciones que he podido ver, perteneció al Partido Nacionalista. ¿Quiénes eran los integrantes de ese partido? ¿Y qué era lo que ese partido procuraba? Bueno, ya usted ve el nombre nacionalista, es lo nacional. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, aquí en La Romana estaba, por ejemplo, el doctor Teófilo Hernández del Ceibo, que vivía aquí, y una de las primeras clínicas que hubo la fundó él, aquí en La Romana. Estaba un señor apellido Lizardo, el papá de don Manuel Lizardo. Que se sepa que la Teófilo Hernández es la calle Doctor Hernández. Sí. Lo que pasa es que se le ha abreviado, que debemos corregir eso. Hay que poner el nombre completo. Correcto. Doctor Teófilo Hernández. Sí. Para que la gente entienda que la doctora Hernández es el mismo doctor Teófilo Hernández. De aquí de La Romana estaban muchos de los que fueron miembros de los ayuntamientos que hubo en los años 20 aquí. Eran miembros de ese grupo. Y entonces él era de ese partido político o asociado a ese partido político nacionalista. A tal punto que, por ejemplo, aquí en nuestro pueblo hubo una reunión muy importante del nacionalismo caribeño. Aquí se reunió Pedro Albizu Campos, aquí vino Vasconcelo Hernández, mexicano, el que escribió sobre la raza cósmica y fue uno de los que de una manera u otra incidió en la educación de la Revolución Mexicana, la Revolución del 10 en México. Aquí vinieron, por ejemplo, aquí incursionaban Américo Lugo, un prominente miembro del Partido Nacionalista Dominicano. Por aquí pasaban a cada momento Manuel Arturo Peñavalle. O sea, ese grupo de personas era lo que se reunían. Será la élite, será la élite. Por ejemplo. Sí, pero que ellos en su momento no eran élite. O sea, ellos eran élite porque eran gente intelectuales que estudiaban y eran serios y no tenían, por ejemplo, querían lo mejor para el país. Porque esos fueron los que escribieron en contra de la intervención del año 1916 de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Que Estados Unidos estaba fortaleciéndose como imperio y ellos le pusieron el pecho delante, por ejemplo. Esa es esa generación, por ejemplo. Y entonces, eso era el señor Pedro Pereira. Bien. Profesor, doctor, muchas personas han establecido de que La Romana es un pueblo de emigrantes o inmigrantes. La palabra es inmigrantes. En el caso mío, por ejemplo, mis padres son de Samaná, vienen 18, 19, 20 años de edad, ellos dos jóvenes. Como ellos, vinieron muchísimos samaneses, por ejemplo. Pero también vinieron de otros pueblos, del Ceibo, de Higüey, San Pedro. Y se da el caso como Eduardo Kerry, que nace aquí, se cría aquí, hace toda su vida, estudia todo, se prepara aquí en La Romana, y como muchos de muchas familias, pero no somos de raíces, solamente que nacimos, pero no somos de raíces de que son de La Romana. Y eso se usa para decir que La Romana no tiene identidad. Resuélvame ese problema. Muy bien. Es lo más fácil. Vamos a darle. Fíjese qué sucede. No solamente vienen de diferentes localidades. No, pero también locales republicanos, pero también vienen de Sinquí, de San Martín, Puerto Rico. Ustedes son de Sinquí o San Martín. Mi padre era de Antigua. De Antigua. Sí. Señores, lo estoy diciendo que... Entonces, todo eso nos crea una situación de que nos dejan como en el aire, ¿no? Si un plato, tenemos que cada quien ofrece algo. Dice, no, esto, aquello, lo otro. Más sin embargo,
La romana tiene identidad. Indudablemente. Lo que sucede es que la identidad de la romana, como todo fenómeno social, no está inmóvil, está en movimiento permanente, se mueve, es dinámica, es dialéctica. Por eso es que, por ejemplo, como usted bien señaló, la romana es un pueblo que se ha formado con inmigrantes. Vaya contando, alemanes, de los dueños del Central Romana, los primeros dueños, la South Puerto Rico Sugar Company. Oh, sí, ya. Esos capitales que vienen de Guánica Central, del Central Guánica, de allá de Puerto Rico, hay capitales franceses, alemanes, estadounidenses. O sea, no es solamente un solo, hay varios capitales. Entonces, han venido alemanes, franceses, estadounidenses. Usted y yo, que nacimos aquí en La Romana y que íbamos a pasear a la costa, yo en mi momento, usted en el suyo, esas casas de la costa se le hizo fue a esa gente. Ahí era que vivían los ejecutivos. Los tutumpotes. A mí me gusta decirle, pues bueno, eso es un lenguaje político. A mí me gusta el lenguaje técnico. Los empleados de más alta categoría que tenía el ingenio. Exacto. Los ejecutivos. Sí, vivían ahí, fíjese bien, del batey central, del Central Romana, o sea, donde está hoy la malla ciclónica, o donde estuvo, porque cuando yo vengo a La Romana, vengo por la mañana y me voy en la tarde, y no tengo la oportunidad de caminar los barrios de La Romana. De donde estaba la malla del Central Romana, una malla ciclónica, a la Avenida Libertad, ahí era donde funcionaba el batey central, el batey número 1. Y en esas inmediaciones vivían los puertorriqueños. Ahí era que vivían los puertorriqueños. Entonces, los cocolos, los haitianos, vivían en Tocón, en Brooklyn y en Fortuna, que es detrás de lo que es hoy Villapanti, por ejemplo. Entonces, el ensanche Benjamín. Entonces, mi barrio. de la calle Caleta, hoy Avenida Libertad, que así era que se denominaba esa calle, hacia el norte, ahí vivían los palestinos, libaneses, sirios, que eran muchos de ellos propietarios de estas tiendas que estaban en las inmediaciones del parque y cerca del mercado. Entonces, ¿quiénes estaban alrededor del mercado? Estaban los chinos, que ahí en esa esquina está la calle Eugenio A. Miranda, con la callecita donde se dobla hacia arriba. La Trinitaria. La Trinitaria. Ahí ese era un negocio de chinos. Y estaba Jacuí más arriba, por ejemplo, que estaba frente al mercado. Y ellos tenían negocio de billar, tenían negocio de lavandería. Había un chino llamado Wei Long, que tenía lavandería, y prácticamente todo el que lavaba, inclusive mucha de la gente de los ejecutivos del Central Romana, lavaban la ropa ahí. Ya le he dicho, alemanes, franceses, haitianos, dominicanos, libaneses, palestinos, etcétera, chinos, etcétera. Dominicanos del sur, del Cibao y del este. Por ejemplo, Ramón Marrero Aristi, que escribe Over, siendo empleado de este ayuntamiento. Él era empleado de este ayuntamiento y trabajaba en el 80. Allá en el 80, siendo pesador, es que él se entera de ese lenguaje del campesino cibaeño y del haitiano, y lo pone de manifiesto en su novela Over, por ejemplo. Entonces, para concluir,
el análisis que le quiero hacer en ese sentido es que la romana es un pueblo que tiene identidad porque no solamente es una identidad única, sino múltiple. Tenemos de diferentes lugares. Por eso es, por ejemplo, algo que me chocó cuando yo estuve estudiando en la capital, cuando hablé con algunos amigos del Cibao. Por ejemplo, yo tuve unos amigos de Moca que le decían, ay, ustedes no comen dumpling. No, no sabemos qué es el dumpling. Pero hablar del dumpling aquí y en San Pedro de Macorís, Todo el eso mundo. es algo común. Un bastión. Pero hablar del yaniqueque, que ya se ha metido en la capital, Sí. por ejemplo, y no el yaniqueque que hacen, el yaniqueque que se hace, por ejemplo, en San Pedro y aquí, es un yaniqueque gordito. Sí. Eso es propio de nuestra identidad culinaria, por ejemplo. Y así, por ejemplo, el uso del sombrero, por eso es que usted ve que el romanense no tiene dificultad en ponerse su cachucha, su sombrero. El vestuario, el romanense es un individuo muy formal. O sea, es muy difícil que usted vea, mire, a la juventud usando, por ejemplo, las modas del toto y todo ese tipo de cosas. El romanense no usa eso. Eso es parte de nuestra identidad, por ejemplo. Yeah. Bueno, de verdad que complacido. Son muchos temas y muchas cosas que uno quisiera, pero tendremos más tiempo porque apenas iniciamos a celebrar el 124 aniversario, pero viene el 125 zumbando y nosotros tenemos alguna propuesta de concursos que tienen que ver con nuestra identidad. Así que hay un concurso que va a salir ahora que tiene que ver con el logo o la línea gráfica que se va a usar para los 125 años. Así que para que ustedes, todos nuestros jóvenes y todas aquellas personas que desean participar, prepárense que hay un premio buenísimo, chulísimo, para que podamos empezar. Y ya el 31 de este mes, 8 de la mañana, estaremos aquí haciendo un acto. Va a haber una sección extraordinaria y se va a celebrar, va a haber bizcocho, están invitados. Así que vamos a celebrar y vamos a trabajar la identidad de nuestra ciudad, La Romana. Nuestra ciudad se merece eso. Y ustedes, municipios, también merecen conocer lo que nacieron ahora, lo que nacimos antes de ayer. Y lo que nacimos tras antes. Y lo que nacieron antes de ayer. Así que Dios bendiga a La Romana. Dios es bueno. Seguimos.